Bueno, si quieren vamos arrancando y voy presentando a Sebastián Di Martino, nuestro invitado de honor del día de hoy. Sebastián es director de conservación de la Fundación Rewilding Argentina, biólogo, director de conservación de la Fundación Rewilding Argentina desde el año 2015, a cargo del proyecto de reintroducción de especies y restauración ambiental más ambiciosos a nivel mundial. Sebastián, es un placer para nosotros tenerte en estas charlas de Be Kind with the Planet, de Globan, Globan Argentina, pero es Globan Latinoamérica. Y también tenemos algunos invitados, algunos escuchas desde España también, así que un placer que el día de hoy nos acompañes y podamos compartir contigo toda tu experiencia y todo lo maravilloso que hacen en Rewilding. Así que Genial, encantado de estar con ustedes. Tenemos nosotros también en la fundación gente de otros países de Latinoamérica, tenemos compañeros de trabajo que han venido de Venezuela, de México y también gente de España, lo cual nos pone muy contentos. Bueno, no sé, Carolina, si querés que empiece yo a contar un poco acerca de la fundación. Adelante. Bueno, yo trabajo, como decía Carolina, en una fundación que se llama Rewilding Argentina. Es una fundación argentina, pero que nació de la mano de un matrimonio de personas norteamericanos, unos filántropos que eran los dueños de dos grandes marcas de ropa, de North Face y Esprit, que en un momento decidieron venderlas y todo lo que representaba la venta de esas empresas, invertirlas en conservación en Argentina y en Chile. Y se dedicaron durante muchos años a comprar campos, a restaurarlos y a donarlos a los estados de Argentina y Chile para crear parques nacionales. La cantidad de hectáreas que se han donado es increíble, son del orden de cientos de miles de hectáreas. En Argentina nada más se han donado más de 400.000 hectáreas. Es la donación de un privado para la conservación más grande del mundo. Y bueno, hace un tiempo atrás, a fines del 2015, Douglas Tompkins falleció y su mujer continúa activa, pero no tanto, y nosotros acá en Argentina estamos en un proceso de transición un poco hacia la independencia, seguimos conservando los valores y la misión que compartíamos con ellos, pero hemos constituido esta fundación que se llama Rewilding Argentina para continuar trabajando en este sentido en nuestro país. Y básicamente lo que nosotros hacemos es abordar o tratar de solucionar, tratar de revertir una de las grandes crisis ambientales que estamos sufriendo hoy en el planeta, estamos sufriendo muchas. Una de ellas es la crisis de extinción de especies, es decir, la pérdida de biodiversidad. Es algo irreversible, ¿no? Cada vez que perdemos una especie, eso no tiene vuelta atrás, no hay forma de resucitarla. Entonces, nosotros tratamos de hacer frente a esa crisis que no está desvinculada del resto de las crisis ambientales, como puede ser, por ejemplo, el calentamiento global, bueno, el cambio climático asociado a esto también, la aparición de pandemias como la que estamos sufriendo ahora. Son todas crisis ambientales que están muy relacionadas entre sí, y particularmente esto de tratar de frenar la crisis de extinción de especies e incluso revertirla, que es la misión que nosotros tenemos a largo plazo. Lo hacemos tratando de generar en algunos lugares de Argentina economías que nosotros les decimos economías regenerativas del ambiente. Es decir, economías que cuanto mejor le vaya al ambiente, mejor le va a ir a esas economías y al revés lo mismo, ¿no? Cuanto mejor le vaya a las economías, mejor conservado van a estar los ecosistemas naturales. Nosotros
somos personas muy de territorio. La fundación en Argentina emplea unas 120, 130 personas. Tenemos una oficina en Buenos Aires bastante chiquita, ahí trabajan unas 10 personas, 10, 15 personas. El resto del personal de la fundación vive en el territorio, en campos que la fundación compra, restaura y que después dona al Estado Nacional para tratar de constituir parques, ¿no? Y es en estos territorios donde tratamos de generar estas economías. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un modelo que nosotros le llamamos producción de naturaleza. Nosotros llevamos trabajando en Argentina hace muchos años. Yo soy un poco más nuevo en la fundación, pero el primer campo que se compró en Argentina, que hoy ya es parte del Parque Nacional Iberá, se compró en el año 1998, o sea, hace mucho tiempo. Y los trabajos de restauración más activa, que también empezaron en Iberá, que fue comenzar con la reintroducción del oso hormiguero gigante, una especie que se había extinguido de esa región y de toda la provincia de Corrientes, empezaron en el 2007. Entonces, son trabajos, como les decía, que se realizan en el territorio, que nosotros le llamamos producción de naturaleza, que eso es lo que les estaba contando. Cómo nosotros fuimos aprendiendo sobre la marcha muchas cosas. Una de ellas es que con la palabra conservación hay poca gente que se siente cómodo, ¿no? En general somos más los biólogos o los conservacionistas, que nos encanta esa palabra, pero después al resto de la sociedad la ven como que tiene que ver con tomar un territorio, sacar a la gente, sacar actividades productivas, es como transformarlo en algo como un poco intangible. Y nosotros descubrimos que, diciendo que lo que hacíamos era producción de naturaleza, que básicamente era lo mismo, había una aceptación social mucho más grande. Entonces, hoy por hoy nosotros contamos que trabajamos como en 3 ejes en la fundación, o 4 ejes. Cada uno tiene un grupo de trabajo en territorio y tiene que ver con, como les decía, tener un territorio donde vamos a trabajar. Así como hay productores que tienen un campo ganadero, o tienen una arrocera, o tienen un campo forestal, nosotros tenemos un territorio que vamos a intentar transformarlo en un parque. Y así como hay gente que en esos territorios lo que va a hacer es producir vacas, o producir arroz, o trigo, o maíz, o producir pinos o eucaliptus, nosotros producimos vida silvestre. O sea, en esos territorios no es que están ociosos, sino que tratamos de producir vida silvestre, y esto tiene que ver con que las especies que estaban presentes ahí se vuelvan un poco más abundantes, si es que están en bajo número, y sobre todo traer de vuelta las especies que se extinguieron. Yo recién hablaba un poquito ahí en forma, no, hoy estaba hablando con otra persona en otra conversación. Y le contaba que nosotros en Argentina, a pesar de que tenemos la percepción de que muchos de nuestros ecosistemas están muy bien conservados o son prístinos, casi no vamos a encontrar un metro cuadrado del territorio donde no se haya extinguido una especie en los últimos 100, 200 años, ¿no? Uno a veces ve el Parque Nacional Iguazú con la magnificencia de las cataratas y piensa en esa selva increíble, también conservada. Bueno, en Iguazú ya no están más las nutrias gigantes, no están más los guacamayos rojos, se perdió el pato serrucho, se perdieron aves frugívoras como los muitúes, ¿no? Es un ecosistema que de a poco se está vaciando, que está en buena medida vacío. Entonces, nosotros tratamos de traer de vuelta esas especies, tratamos de producirlas. Y finalmente, como para cerrar este círculo de producción de naturaleza, así como hay gente
que tiene un campo forestal donde planta pinos y saca madera, nosotros tenemos un parque donde producimos, ahora les voy a contar un poco más, yaguaretés, pumas, tapires, guacamayos, y le sacamos beneficio a esa producción, sobre todo a partir del ecoturismo basado en observación de fauna. ¿Sí? Y eso no lo hacemos nosotros, sino que trabajamos con las comunidades locales para que lo hagan. Y creamos o ayudamos a crear emprendimientos que tienen como base el ecoturismo de observación de fauna, o sea, nos importa mucho el espectáculo de una fauna abundante y mansa, que es común en otros lugares del planeta, sobre todo en África, pero que en Sudamérica no están muy, muy desarrollado ese tipo de turismo, ¿no? Y si uno crea emprendimientos que trabajan sobre este tipo de atractivos, ¿no? Ambientes naturales con mucha fauna, y esos emprendimientos tienen un alto grado de experiencia, ahí es donde el local se transforma en la mejor o en la persona indicada para llevar adelante esos emprendimientos. Porque los conocimientos que tiene el local sobre la zona y los conocimientos que tiene el local, por ejemplo, para hacer cabalgatas o para hacer un paseo en canoa a motador, en canoa tirada por un caballo, o incluso en kayak o en bicicleta, no lo tienen otras personas más ajenas al territorio. Y las cosas que puede contar ese poblador local, las historias que le contaron sus abuelos o lo que él ve todos los días por relacionarse con la naturaleza, tampoco. Entonces, ahí es donde empezamos a crear lo que yo les decía, estas economías regenerativas, ¿no? Economías que cuanto más ambiente conservado tienen, cuanto más fauna abundante, fauna mansa, porque no es perseguida, tienen, mejor le va a ir a ese emprendedor local. Y así es como empezamos a transformar las economías de estos pueblitos que están alrededor de los parques que ayudamos a crear, de economías que eran la típica economía extractiva de recursos naturales, ¿no? De extracción de productos primarios, la empezamos a transformar en una economía más de servicios, ¿sí? De una economía con muchas actividades de ecoturismo, las que les contaba recién, pero nosotros trabajamos mucho también, por ejemplo, en organizar al principio cooperativas de emprendedores que se vinculan más con excursiones, ¿no? Pero después organizamos cooperativas de artesanos, cooperativas de cocineros que empiezan a rescatar sus culturas, sus recetas tradicionales, ¿no? Se empieza a capacitar gente para que reciba a los visitantes en sus casas. Entonces, se genera mucho emprendedurismo. Sí, ¿me querías preguntar algo? No, es eso que vos me comentabas hoy más temprano, el círculo, transformarse en un círculo vicioso en donde no hay fauna y se extinguieron todos los grandes predadores y se extinguieron todos los animales, y del mismo modo la gente no se extingue, pero la gente migra, se va, abandona su lugar de origen, quedan las personas mayores, entonces los pueblos también se van degradando, y entonces se genera un círculo vicioso. En cambio, con esta economía de producción de naturaleza que ustedes con la que están trabajando hace más de 30 años, generan este círculo virtuoso en donde la gente quiere quedarse, los niños quieren a su pueblo, a su tierra, están orgullosos y en vez de salir a matar al yaguareté, lo cuidan y se pintan la cara en las escuelas con la imagen del yaguareté, que es hermosa esa imagen de los chicos del colegio. Claro, y nosotros además, lo comentábamos recién, trabajamos mucho en sectores que son marginales para la producción tradicional, a pesar de que se realiza, ¿no? Pero, por ejemplo, Iberá en Corrientes o Impenetrable en Chaco, tienen ganadería, a veces en medio del humedal en Corrientes, o a veces en ese bosque muy seco como el Chaco, pero es una actividad ganadera súper marginal, son lugares de mucha pobreza, son los lugares de mayor pobreza del país, porque estamos muy acostumbrados a exportar el mismo modelo productivo que ha dado resultado en la pampa húmeda
a otras regiones de Argentina, donde cuando empezamos a hablar de producción de naturaleza, compite con estas actividades y le va mucho mejor, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a instalarse esta idea. Mucho, como decías vos, a partir de la educación ambiental, de la comunicación, pero la economía es básica, ¿no? O sea, entrar por el lado de estas economías regenerativas. Y después también, otra cosa que es importante, que lo iba pensando también mientras hablaba, que no lo dije, es que Argentina es un destino, o tiene destinos de ecoturismo, pero de ecoturismo sobre todo que tienen que ver con el paisaje, ¿sí? No con la fauna. Tenemos el glaciar Perito Moreno, el Valle de la Luna, Talampaya, los paisajes de Bariloche, las cataratas, pero en esos lugares no observamos fauna. Y ese turismo basado en estos paisajes tan espectaculares tiene un techo, porque no tenés paisajes espectaculares en todos lados. En Iberá, el paisaje es lindo, a mí me gusta mucho, pero es un paisaje bastante chato, húmedo, de pajonal, no es un paisaje terriblemente deslumbrante como los que dije recién. Pero sin embargo, tenés una fauna que es increíble, ¿no? Muy diversa, muchos animales grandes, muy confiados, que se pueden ver muy fácilmente, y eso es lo que ha transformado a Iberá en un destino turístico y no su paisaje. Y lo mismo está pasando en el Impenetrable o en lugares de la estepa patagónica donde también el paisaje es lindo, pero no es ese paisaje deslumbrante de bosques, lagos y glaciares. Y ese tipo de ecoturismo basado en observación de fauna en Argentina no tiene techo. O sea, se puede llevar a muchísimas regiones sin tener que quedarnos en ese turismo de conservación del paisaje, como te decía, ¿no? Y después, en relación a lo que contabas vos, sí, eso lo hemos visto muchísimo en Iberá, es otra de las cosas que hemos aprendido sobre la marcha, cómo cuando empezamos a recuperar la fauna y se empezaron a generar todas estas historias de conservación y empieza a volver el yaguareté, ¿no? Un depredador, el depredador más grande de América, es el felino más grande del continente americano. Cómo se empieza también a revitalizar la cultura, que se había erosionado igual que la diversidad. Nosotros en Iberá, por ejemplo, hay un pueblo de los que están al lado del Parque Nacional que se llama Concepción. Siempre Concepción, Concepción. Y resulta que el nombre de ese pueblo es Concepción del Yaguareté Corá. Ese es el nombre completo. Hace referencia a ese felino que había vivido ahí y que se extinguió. Y habían empezado a perder el nombre completo del pueblo, ¿no? Y ahora con la vuelta del Yaguareté ellos exhiben orgullosos el cartel con el nombre completo del pueblo y con una gran imagen del Yaguareté. Entonces empezás a ver cómo se empieza, sin capaz buscarlo, a recuperar la cultura y el orgullo. Empiezan a sentir de vuelta el orgullo de ser locales, ¿no? Porque lo que te contaba, las mujeres, bueno, y los hombres también, a través de una red que se llama Los Cocineros de Iberá, empezaron a recuperar las cocinas típicas, las comidas típicas, y eso es lo que ofrecen a los visitantes. Aunque uno no entienda nada, les gusta hablar en guaraní, adelante de uno, decir los nombres en guaraní de las especies, ¿no? Entonces, es eso que decíamos, esos pueblitos que empezaban a perder su cultura, que empezaban a perder su orgullo, donde a las mujeres les costaba mucho insertarse en esa matriz productiva de extracción de recursos primarios, y donde los jóvenes muchas veces se iban, empiezan a revivir, ¿no? Nosotros a veces les decimos un poco los pueblos felices, porque realmente se nota cómo empiezan a recuperarse. Y Pellegrini es un pueblito, sí, decime. Del mismo modo, he visto varios videos en donde han recuperado también su baile, su canto, el La, chamamé, el acordeón, entonces la toda la vestimenta. familia, la vestimenta. Sí, Entonces, justamente.
Sí, sí, es Y hacen increíble, los ¿no? shows para la gente que va a visitar también. Entonces, Claro, sí, sí, ellos súper importante. bailan, claro, sí, sí, les gusta mostrar cuál es su ropa, cuáles sus habilidades en el caballo, con la canoa botador, les gusta, sí, mostrar sus bailes, cómo se entienden entre ellos en guaraní, ¿no? Y Pellegrini, te contaba, la intendencia de Pellegrini se jacta de que el 80% de las personas que tienen empleo en el pueblo, y es uno de los pueblos que tiene menor tasa de desempleo de toda la provincia de Corrientes, está vinculado al ecoturismo, ¿no? Este ecoturismo que te decía basado en observación de fauna. Entonces, ahí es donde la conservación, esa palabra que te decía que incomoda un poco, empieza a tener sentido para esa gente, ¿no? Cuando la empezás a explicar del modo de producción de naturaleza. También porque esto nosotros lo conversamos bastante, el movimiento conservacionista en general y en Argentina también en particular, es bastante pasivo, que no está mal, pero es insuficiente, ¿no? Nos hemos dedicado, por ejemplo, a crear parques nacionales, a tratar de que no desmonten determinado lugar, ¿no? Pero eso hoy ya no alcanza, como te decía, porque nuestros ambientes tienen un nivel de degradación tan grande que no alcanza solamente con crear un parque y no tocar. Hay que intervenir, ¿no? Hay que ser activos. Y eso es justamente el rewilding. El rewilding tiene que ver con tener de vuelta ecosistemas naturales que son como dos palabras clave que decimos nosotros, que tienen que ser completos y funcionales. Completos porque tienen que tener a todas las especies que los habitaron en tiempos históricos. Y muchas de estas especies están ausentes, se extinguieron. Y funcionales porque esas especies tienen que estar en un número suficiente. No me alcanza con tener un yaguareté o dos o tres. Tienen que estar en un número suficiente como para que cumplan con su rol ecológico. Porque eso es lo que queremos tener nosotros, ecosistemas que funcionen. Los ecosistemas naturales a nosotros nos proveen de un montón de servicios, o sea, el agua de buena calidad, el aire de buena calidad, el secuestro de carbono para mitigar el cambio climático, el tema de que no se produzcan estos saltos o spillovers de pandemias al humano, todo eso lo brindan, son servicios que brindan los ecosistemas naturales. Y cuando a los ecosistemas naturales empezamos a sacar piezas, le sacamos al yaguareté, le sacamos al tapir, como pasa en Iberá, o al venado de las pampas, a los hormigueros, empiezan a degradarse. Y a veces, cuando se degradan, funcionan mal y a veces incluso colapsan, dejan de funcionar y dejan de brindarnos todos esos servicios, y ahí es donde empieza el cambio climático, donde empieza a subir la temperatura del planeta, se empiezan a derretir los polos, ya no tenemos buena agua para nosotros, pero tampoco para el ganado, para irrigación. Entonces, ahí es donde decimos que está todo muy relacionado, ¿no? Y de esta forma, a través de la producción de naturaleza, a través del rewilding, logramos tener ecosistemas sanos, ecosistemas completos y funcionales, y a su vez economías prósperas. Y cuanto mejor le va a uno, mejor le va al otro, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer en cada uno de los territorios donde trabajamos. Y, sí. Sebastián, acá tengo algunas preguntas. Me están consultando em, sobre, bueno, qué pasa con los incendios en Iberá, si están siendo afectados por los incendios, Sí. si están preparados para combatirlos. Ujú. Sí, justo ahí también estaba hablando sobre ese tema. Los argentinos somos muy de blanco y negro, ¿no? O sea, algo es malo o algo es bueno. No hay grises. Y hoy por hoy los incendios son malos, ¿no? Y eso es cierto en muchísimos casos, ¿no? Cuando se prende fuego un bosque nativo como el
está pasando en Córdoba, en San Luis, en algunas partes del Chaco, eso es una tragedia ambiental. El fuego no es un elemento normal en ese lugar, menos con la frecuencia, que es algo que ya prácticamente sucede todos los años, ¿no? Como sucede en el Delta, que todos los años se queman cantidades increíbles de pastizales húmedos. No es normal que eso suceda. Y muchas veces esos incendios en estos ambientes, en su mayoría, son intencionales, no son actos criminales. Pero también hay ambientes donde el fuego es algo natural, es parte de la dinámica de esos ambientes. Y si esos ambientes no se prenden fuego una vez cada tanto, el ambiente desaparece, aunque parezca raro. Y eso pasa en buena medida con el pastizal correntino. El pastizal correntino es un pastizal muy diverso, tiene muchísimas especies, algunas muy en peligro de extinción. El venado de las pampas vive en el pastizal, el aguaraguazú, que es el cánido, el zorro más grande de Sudamérica, vive en el pastizal. Aves amenazadas como el yetapá o los corbatitas viven en el pastizal. Y lo que sucede es que si un pastizal no se quema, lo empiezan a invadir arbustos y lo terminan reemplazando y el pastizal desaparece. En cambio, si el pastizal se quema, como se quemaban antes por tormentas eléctricas cada 3, 4, 5 años, el pastizal quema a los arbustos, quema a los pastos, y los pastos están adaptados a eso y se regeneran. Y el arbusto no, el arbusto desaparece del pastizal, sigue estando en el monte, ¿no? Pero no lo invade. Entonces, en Iberá, tener fuego todos los años en un sector, como a veces pasa en campos ganaderos, también es un desastre ecológico. Los pastizales no se prenden fuego todos los años, porque si no, no habría pasto suficiente para que coman, no sé, el venado de las pampas o para que nidifique el yetapá. Pero si no se queman nunca, eso también es una tragedia ecológica porque el pastizal va a desaparecer. Entonces, es eso, ¿no? No es que sea todo tan simple de que el fuego es malo en todos lados. Hay lugares donde el fuego es necesario, por supuesto, bajo condiciones controladas, ¿no? No quemando todos los años, teniendo la precaución de que uno tiene que simular estos fuegos que antes eran naturales y ahora los simula uno, y tiene que buscar días de poco viento para que el fuego avance despacio y la fauna tiene tiempo de salir. Tienen que ser fuegos que avancen en un solo sentido para que no avancen desde dos lugares distintos y encierren a la fauna. Pero sí, es un tema, el del fuego, muy interesante y que a veces es tratado muy desde la lógica, no sé, villano o héroe, ¿no? Gracias. ¿Querés compartir con nosotros un poco cómo fue el trabajo de la reintroducción del yaguareté? Dale. Y todo eso Sí, es sí, fascinante. nosotros, mira, el yaguareté, cuando nosotros, viste, yo les contaba que los ecosistemas tienen que ser completos y funcionales, que estén de vuelta todas las especies. Bueno, a veces es difícil decir o hacer que estén de vuelta todas las especies, por distintas razones, a veces porque no es posible desde el punto de vista técnico reintroducirlas o porque es muy costoso. Entonces, uno a veces elige un poco cuáles son las especies que va a reintroducir. Y los ecólogos, algo que dicen es que todas las especies son importantes, pero hay algunas que importan más que otras. Y esas que importan más que otras, ellos les llaman especies clave. Y son especies que tienen roles ecológicos fundamentales en los ecosistemas. Y que cuando dejan de estar, esos ecosistemas empiezan a colapsar. A veces desaparece otra especie y el cambio no es tan profundo, pero cuando desaparece una especie clave sí se nota mucho. Y el yaguareté es una especie clave, ¿sí? Los grandes carnívoros son especies clave. Los yaguaretés, una de las cosas que hacen es regulan la población de herbívoros, ¿no? Iberá hoy tiene una población de carpinchos increíblemente alta, porque en general no tienen depredadores. Desapareció el yaguareté, está casi extinguido el puma, entonces los carpinchos proliferan por todos lados, están
en números muy altos, y también están todo el día comiendo, porque no le tienen miedo a nada. En otras situaciones ellos pasarían mucho tiempo atentos viendo que no viene el depredador. Acá están sumamente tranquilos todo el día pastando. Entonces, pastan mucho, a veces demasiado la vegetación se empieza a degradar, y la vegetación es la que captura el dióxido de carbono. Entonces, esos ecosistemas donde falta el yaguareté o donde falta el puma, captan menos dióxido de carbono, y eso contribuye a que la temperatura aumente más, ¿no? O al haber menos vegetación, el suelo se degrada más o se erosiona más cuando vienen lluvias. Los yaguaretés, por ejemplo, cazan y comen una parte de su presa, la otra parte la dejan, y eso sirve para un montón de animales carroñeros. Por ejemplo, el cóndor en la cordillera de los Andes depende para sobrevivir de los animales que mata el puma. Si el puma no está presente y no mata y come parte del guanaco y el resto lo deja, el cóndor no tiene que comer, ¿no? O tiene que comer nada más que en invierno, cuando hay una mortandad grande de guanacos por el clima, pero no tiene nada que comer en verano, donde los guanacos no se mueren si no los mata el puma. Entonces, todos esos animales dependen del yaguareté o del puma, ¿no? Es decir, son especies donde cuando están ausentes el ecosistema empieza a funcionar peor. Entonces, por eso fue la idea de tratar de reintroducir al yaguareté, por su rol como especie clave en Iberá. Y bueno, es un proceso muy complejo, o sea, la conservación tiene una parte técnica, yo eso lo aprendí yo cuando salí de la facultad, que soy biólogo, pensé que uno salía ya con todas las herramientas de ecología, conservación, etcétera, pero después la conservación es sobre todo política, ¿no? O sea, y yo creo que una cosa que hace muy exitosa a Rewilding Argentina como fundación es que la mayoría no somos biólogos ni veterinarios, ¿no? Sino que hay gente que hace relaciones políticas, abogados, contadores, gente de prensa, ¿no? Somos un gran equipo muy diverso. Y bueno, y con el yaguareté había que conseguir apoyo para traer un gran carnívoro, que es una especie a la que en general la gente le tiene miedo y que la gente la visualiza como un conflicto con algunas actividades productivas, como por ejemplo la ganadera. Entonces, ahí también es donde la producción de naturaleza se transforma en una herramienta fundamental, porque hoy por hoy en Iberá todavía hay gente que vive de la ganadería con muchos problemas, ¿no? Sobre todo los pequeños productores, los que son productores más chiquitos, porque viven en lugares que se inundan recurrentemente, cada vez más por el tema climático, entonces pierden muchas cabezas de ganado. Pero cada vez más vive gente trabajando del turismo de observación de fauna. Y para ellos, tener el yaguareté jerarquizaría a ese destino muchísimo más. Entonces, la gente local quiere que vuelva el yaguareté, porque de esa forma van a tener más trabajo. La gente, cuando la gente local empieza a querer eso, los intendentes quieren eso, nosotros siempre empezamos trabajando con los municipios, después los municipios son los que se encargan de llegar a la gobernación, ¿no? Van con estas ideas, estos reclamos, estas propuestas, y ahí es donde la provincia empieza a entender el modelo de producción de naturaleza, y finalmente la nación, ¿no? Pero el municipio y la provincia son fundamentales. Entonces, en Iberá fue mucho el yaguareté, que era un animal que había sido visto nada más que como un problema, y por eso lo extinguieron, porque lo cazaron hasta extinguirlo, había que transformarlo en una oportunidad, ¿sí? Para mucha gente, para nadie nunca el yaguareté había sido una oportunidad. Ahora, para un sector de la sociedad grande, el yaguareté es una oportunidad, y para otros, como nos pasa con los ganaderos de Patagonia con el puma, el yaguareté probablemente va a seguir siendo un problema, pero es un problema con el que tenemos que poder convivir. O sea, con la gente, los emprendedores turísticos, bueno, hay que trabajar en ver cómo presentan el producto, lo venden, hacen uso del yaguareté en el buen sentido, y con los productores rurales, cómo bajan el daño a un mínimo, que hay formas racionales de bajar el daño, hasta que el daño sea o no exista o sea tan pequeño que es un daño asumible,
que es un daño más como pierden animales por parásitos o a veces por una seca o bueno, por cuestiones de mercado. De hecho, en Patagonia estamos empezando a trabajar con el puma, que es el otro gran depredador que tiene muchos conflictos con la industria ganadera, y esos conflictos siempre han sido resueltos de la peor manera, ¿no? O sea, envenenando ovejas, que es algo prohibido y súper peligroso y que mata al puma que está haciendo daño, pero mata al otro puma que no comía ovejas, mata a los cóndores que comen la oveja envenenada, a los peludos, a los zorrinos, ¿no? Es terrible y no resuelve el problema. Entonces, en Patagonia también estamos tratando de que un sector de la sociedad de Perito Moreno, de los antiguos, empiecen a desarrollar emprendimientos de observación de fauna donde observar un puma sea como la frutilla del postre de la fauna patagónica, y con los ganaderos vecinos a las propiedades nuestras, que después van a ser parques, estamos trabajando, por ejemplo, introduciendo perros pastores, ¿no? Que son perros que viven con las ovejas, que son criados con las ovejas, se sienten una oveja más, y cuando ven algo que amenaza a las ovejas, ladran, las ovejas se juntan alrededor del perro, y el puma le tiene miedo al ladrido al perro y no ataca. Y esos ganaderos, en los cuadros donde están ya usando perros pastores, bajan el daño prácticamente a cero, o directamente a cero, están encantados con ese método, ¿no? Entonces, ese es un poco el gran desafío con los grandes depredadores. Es eso, son desafíos enormes, pero desde el punto de vista técnico, porque bueno, podemos después hablar un poco cómo hacemos para criar yaguaretés que después puedan ser liberados y todo eso, pero el principal problema es construir una masa crítica en la sociedad donde quieran que estos carnívoros prosperen, como el caso del puma, que en Patagonia está presente, pero queremos que haya más y no queremos que sean perseguidos de esa forma, o que vuelvan, como el caso del yaguareté en Iberá, ¿no? Y eso es todo construcción de apoyo social y construcción de apoyo político más que cuestiones biológicas. Ahora, lo del perro pastor es una solución ancestral, porque desde siempre han existido los perros pastores custodiando a las ovejas. Claro, pero que en Argentina Se casi había no se dejado de usaba. usar. Claro. Claro, sí. Sí, en Argentina se ha usado muy poco. Y es un cambio cultural para la gente de campo, para la gente de Patagonia. No es fácil, pero bueno, de a poco lo van adoptando, y lo mejor es que en todo esto nosotros siempre decimos que también una de las cosas que es clave es desarrollar buenos ejemplos y en los cuales otros se referencien, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Iberá tuvimos la enorme suerte de poder trabajar con Colonia Pellegrini, que se transformó en un pueblito, como te decía, con alta calidad de vida, con bajo nivel de empleo, con mucho empleo de jóvenes y mujeres, y es el mejor ejemplo por el cual después los otros pueblos de Iberá quisieron empezar con ese modelo de producción de naturaleza. Y nosotros ahora estamos empezando, por ejemplo, un proyecto en la costa de Patagonia, en Chubut, cerca de Camarones, y a la intendenta de Camarones la llevamos a Iberá para que hable con el intendente de Pellegrini, ¿no? Y que él le cuente de primera mano. Y con los productores es lo mismo, o sea, donde ven que hay uno que está empezando a estar contento porque tiene perros pastores y le baja el daño, y que sea un par el que le cuenta eso, porque si se lo contamos nosotros no somos interlocutores válidos, ¿viste? No, ellos se necesita que hablen de intendente a intendente, de productor a productor, de gobernador a gobernador, o de prestador de servicios a prestador de servicios, ¿no? Entonces, es súper importante desarrollar esos ejemplos de buenas prácticas, ¿no? Que llevan muchísimos años, ¿no? O sea, todos estos, como yo te contaba, son proyectos a muy largo plazo que exceden a gobiernos. De hecho, Iberá les contaba que el primer campo se compró en el año 98 y el Parque Nacional se pudo crear en el año 2018. O sea, 20 años después. Hubo que trabajar 20 años en la construcción de consensos, y la provincia de Corrientes, de no querer saber nada, que
y verá patrimonio de los correntinos, que tiene que hacer la nación acá, votó por unanimidad la cesión de tierras, o casi por unanimidad la cesión de jurisdicción para que se cree el Parque Nacional 20 años después, ¿no? Son proyectos a muy largo plazo. Y también otra cosa que decimos nosotros es que el éxito nuestro se tiene que medir en la medida en que nos podemos ir del territorio, ¿no? O sea, nosotros tenemos que dejar, por eso se dona al Estado la tierra, tenemos que dejar un parque nacional bien constituido, con mucho uso público, o sea, invertimos mucho en infraestructura de uso público, el territorio tiene que estar abierto a la gente. Si no está abierto a la gente, el modelo de producción de naturaleza no sirve. Pero abrir a la gente no es nada más dejarla entrar, es crear infraestructura que facilite la visita y es crear todos estos emprendimientos que cuando le donamos la tierra a parques, ya es como que viene en un combo medio cerrado, no hay vuelta atrás, ¿no? Tenemos a la comunidad local muy empoderada, ya haciendo sus emprendimientos adentro del parque, el parque con buena infraestructura, no hay que construirla, pero sí hay que mantenerla, el parque ya restaurado, con su fauna original de vuelta, y si logramos tener esas poblaciones de yaguareteados autosustentables, si logramos tener comunidades empoderadas con sus emprendimientos en relación a la fauna, si logramos tener un parque nacional bien constituido, nosotros ya nos podemos ir y a trabajar a otro lado y eso queda andando, ¿no? Tendría que ser el mayor éxito nuestro. Esa era una de las preguntas. ¿Cómo es en la mayoría de estos que el gobierno es el owner de estas tierras? ¿Cómo Sí. lo vendés a las personas para que, dejando de que exista el rewilding, les aporte a sus economías? ¿Forma parte de la donación de la que ustedes están hablando, de la que vos estás comentando? Es algo que también lo fuimos aprendiendo con el tiempo. El primer parque nacional que se donó, que bueno, lo donaron, estaba el matrimonio Tompkins, ¿no? Fue el Parque Nacional Monte León, en Santa Cruz. Y es un parque donde se compró la tierra y se donó, y se creó el parque. Y no se hizo todo este trabajo de construcción de infraestructura de uso público, de empoderar a los locales para que tengan sus emprendimientos, que no se hizo este trabajo de restauración trayendo de vuelta a las especies que faltaban, y entonces eso desgraciadamente después no se hizo, ¿no? Porque parques nacionales, como yo te decía, al igual que en general el movimiento conservacionista, es muy de, me instalo en un territorio y conservo lo que hay, lo dejo como está, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que, yo siempre digo que los conservacionistas argentinos estamos muy acostumbrados a resistir en la trinchera, ¿no? Defendiendo ahí en la trinchera, pero bueno, lo que hay que hacer es salir de la trinchera y atacar ya, y recuperar lo perdido. Ya con conservar lo que queda no alcanza. Es muy poco lo que queda. Está bien, hay que hacerlo, pero hay que ir un paso más allá y recuperar lo que falta. Y eso es hacer producción de naturaleza. Si no es nada más crear un parque y dejarlo así. Y de hecho, ¿Qué pasa? Monte León, Claro, acá tengo una pregunta que es un poquito sobre eso. ¿Qué pasa una vez que le pasaran el parque al gobierno, este vuelva a quedar desprotegido y sea susceptible de incendios y, bueno, pueda llegar a degradarse nuevamente, deteriorarse y vuelva todo como para atrás, a pesar del esfuerzo hecho por ustedes? Sí. No, mira, Parques Nacionales es una institución que tiene problemas, no hay que decirlo, pero sí es una institución centenaria que ha atravesado también distintos gobiernos democráticos de distintos signos, de gobiernos militares, y ha subsistido, ¿no? No existen prácticamente ejemplos de parques nacionales que han sido desclasificados, o sea, tierras que eran parques y ahora no lo son más. Prácticamente no existe eso. Y si bien hay cosas para mejorar, hoy por hoy es la mejor garantía para conservar un territorio a largo plazo. Mejor incluso que nosotros, ¿no? Porque nosotros somos una fundación que ojalá dure mucho tiempo, pero no sé, gente dice que vamos a estar 100 años como ya llevan los parques nacionales en Argentina, ¿no? Entonces, lo que sí hay que dejar es un parque nacional funcionando,
que capaz que no fue lo que hicimos cuando donamos Monteleón, ¿sí? El proyecto no estaba terminado. Y por eso el parque nunca terminó de abrirse, nunca terminó de restaurarse, ¿sí? Y de hecho, cuando hay gente que critica lo que hacemos, porque siempre cuando desembarcamos en un territorio hay críticas hasta que se entiende lo que queremos hacer, nos traen a colación el ejemplo de Monteleón, que es cierto, la comunidad local no se vio beneficiada por Monteleón, porque no se abrió el parque. La otra vez nos contaban que una lluvia hizo una cárcava en el camino de acceso principal y el parque estuvo cerrado un año. ¿Cómo puede ser? O sea, no hay emprendedor que resista eso, que un año sin trabajar, ¿no? Es casi más que una pandemia. Y bueno, y eso no había una presión por ahí muy grande para que se arregle, porque no había una comunidad empoderada. Nosotros creemos que en Iberá eso ya en buena medida está, quizás hay que trabajarlo un poco más, pero hay estados municipales y un estado provincial muy presentes y una comunidad mirando cómo se maneja el parque y creemos que no permitiendo estos retrocesos, ¿no? Y después en relación a las especies reintroducidas, nosotros nos tenemos que ir de Iberá cuando la población de yaguaretés se mantenga por sí sola, que es lo que debería suceder, o con mínimas intervenciones, ¿no? No es algo que va a pasar. Sí. Acá tengo una pregunta relacionada. ¿Cuál es el procedimiento para recuperar las especies ausentes en determinadas regiones que no extintas? Es decir, cómo obtienen los animales. Y mira, el caso, Y de la mano de sí. esto, ¿cómo trabajan con la caza furtiva? ¿O cómo se Sí, combate la caza furtiva? bueno, la caza furtiva es una de las amenazas. Cuando nosotros desembarcamos en un territorio, hay un montón de amenazas que es de lo que primero te tenés que ocupar, ¿no? Entonces, en Iberá había mucha caza furtiva. Al principio, tenés que parar la caza furtiva, sobre todo con represión, ¿no? O sea, haciendo cumplir las leyes. Secuestros de armas, procedimientos, etc. Después ya cuando empieza el círculo de producción de naturaleza, es la misma gente la que o deja de cazar, porque los que cazaban son los mismos que ahora hacen excursiones a caballo, ¿no? Cazaban porque no veían otra forma era un tipo de producción de naturaleza a la cual no describimos, pero era lo que a ellos se les ocurría y estaba a su alcance de hacer. Entonces, muchos abandonan esa actividad y se empiezan a dedicar a otra cosa, que les genera más orgullo, que les da incluso más dinero, que los saca de la marginalidad. Y después hay otros que si no, nunca fueron cazadores, pero que hacen control de que el vecino no caza, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que hay que ocuparse. Primero de todo, hacer desaparecer las amenazas que provocaron la extinción, por ejemplo, del yaguareté. No es algo que se logre del día a la noche, es naif creer que uno va a parar las amenazas y después puede empezar el proyecto. No, las reducís bastante, pero después el mismo trabajar es lo que hace que la gente cada vez se comprometa más con la conservación del yaguareté. Cuando ya llevas los primeros reproductores, cuando nacen los primeros cachorros, ahí es donde la gente se empieza a empoderar, a entusiasmar y deja de ser una amenaza, ¿no? ¿Y cómo cómo obtienen los animales? Yo sé que Mira, vienen... el yaguareté es un animal que está en Argentina en peligro crítico de extinción. Es la mayor categoría de amenaza para una que se le puede dar a una especie. Quiere decir que el yaguareté puede desaparecer de un momento para el otro. Es una especie que tuvo una distribución muy amplia en Argentina, aunque uno no lo crea, había yaguaretés en el norte de Patagonia hasta hace 100 años atrás, 150 años atrás. Hay fotos incluso en blanco y negro de yaguaretés en la provincia de La Pampa, en la provincia de Buenos Aires. Y empezó una retracción, sobre todo por la caza, por la transformación de ambientes, por considerarlo un daño hacia el ganado, que lo fue retrayendo hacia el norte, y hoy quedan en Argentina unos 80 yaguaretés en la selva misionera y unos 120 en las selvas de Salta y Jujuy. Y en la región chaqueña es donde peor están hoy en día, se estima que quedan menos de 20. Imagínense menos de 20 animales en un territorio tan inmenso como toda la región chaqueña argentina, ¿no? Entonces, cuando nosotros propusimos traer de vuelta el yaguareté a Iberá,
no había de dónde sacar animales silvestres, o sea, porque era desvestir un santo para vestir otro. Entonces, lo que dijimos es, bueno, vamos a traer animales de cautiverio que no se pueden soltar, nunca van a poder ser liberados porque son animales que nacieron en un zoológico o en un centro de rescate de fauna, pero que, bueno, y no se pueden soltar, no tanto porque no puedan desenvolverse y cazar, sino sobre todo porque no les tienen miedo a la gente. Son animales que en el zoológico la gente les da comida, entonces cuando tienen hambre buscan personas, lo cual los convierte en potencialmente peligrosos. Los yaguaretés silvestres a la gente o le tienen miedo o en todo caso es algo neutro, pero nunca tienen un estímulo positivo porque si no irían a cazar y eso no sucede, ¿no? En la naturaleza no existe ese tipo de accidentes o son súper raros. Entonces, nosotros trajimos individuos de cautiverio, reproductores, que los cruzábamos, y las hembras, cuando quedaban preñadas, las movemos a unos corrales gigantes que están construidos en el medio de Liberá. El centro de reintroducción de Yaguareté en Liberá parece un Jurassic Park. Tiene corrales tan grandes de hasta 30 manzanas, no 30 hectáreas, o sea, como 30 cuadras con un alambrado de 5 metros de alto, de mallas de 5 metros de alto, para que los animales no se escapen, con eléctrico, etc. Entonces, a la hembra de cautiverio que iba a quedar preñada, primero le enseñábamos a cazar, ¿no? Aprenden rápido a cazar, aunque no hayan cazado nunca, al principio son un poco desastrosos, pero después se vuelven más habilidosos. Les tenés que dar de comer una vez cada muchos días, nada más una vez por semana, porque ahí es cuando tienen hambre y matan rápido, si no son como los gatos, que juegan con el ratón porque no tienen hambre y tardan mucho en matar. Si vos haces como en la naturaleza, que ellos pasan muchos días sin comer y después les das una presa, ahí la matan rápido. Entonces, estas hembras preñadas las movíamos a corrales inmensos, con pastizales, bosques, lagunas, y ahí tenían a sus cachorros. Y esos corrales no se acerca a nadie. Todo el monitoreo, el manejo, etcétera, es a través de cámaras. Cámaras que las manejamos desde 4 kilómetros de distancia. Entonces, nosotros vemos a la hembra y a sus cachorros, pero ellos no nos ven a nosotros. Y tenemos en esos corrales unos sistemas de ingreso de presas vivas, donde también nosotros ingresamos carpinchos, otros animales, pueden ser yacarés, y ellos no se dan cuenta que somos nosotros los que se los estamos ofreciendo. La presa entra, se mete en el monte y ellos eventualmente la encuentran, la cazan y la comen. Entonces, esos cachorros que crecen de esa forma, sin ningún vínculo con el humano, sobre todo ningún vínculo positivo, el vínculo con nosotros es o negativo o neutro, son los que se pueden terminar liberando, ¿no? Es como que criás yaguaretés con capacidad de ser silvestres. Es un proceso largo, los animales tienen que estar un año viviendo con la madre en estos corrales, después la madre se saca, ya cazan ellos por su cuenta, están otro año más, y a los 2 años y medio, que ya alcanzan el tamaño de adulto, se les puede ya poner un collar que tiene un emisor que capta puntos GPS y lo manda a un satélite, y de esa forma cuando los liberás vos sabés por dónde andan ellos casi en tiempo real, ¿no? Y eso es lo que sucede con los primeros ejemplares, para ver dónde se establecen, si se van lejos o no, que se empiezan a reproducirse, y esa es un poco, muy resumido, ¿no? Contado, cómo estamos pudiendo empezar a reintroducir yaguaretés en Iberá, y ahora empezamos hace, que se empezó a construir el centro este, fue en el año 2012, y recién ahora, este año, capaz a fin de año, podamos liberar los primeros ejemplares, o si no será a principios del año que viene. Pero también, imagínate, 11 años, 9 años trabajando, ¿no? Si le juntás la planificación, todavía más. Y ahora hace muy poquito estamos empezando un proyecto muy parecido en Impenetrable, en Chaco, donde prácticamente la especie también está extinguida. Claro. Es tremendamente interesante, la verdad, Sebastián, todo lo que compartís. Entretenido también. Me imagino. Sí, yo he visto los entrenamientos también de los guacamayos rojos, que les enseñan a volar, que les enseñan a volar, les enseñan a volver a comer sus propios frutos. Es increíble Les el trabajo. enseñamos a tenerle miedo a los depredadores, ¿no?
el guacamayo rojo es una especie que se extinguió completamente en Argentina, no queda un solo animal. El yaguareté por lo menos quedan 200. El guacamayo rojo ni uno. Y claro, los animales vienen entonces de cautiverio, ¿no? Zoológicos, centros de rescate de fauna, pero que son animales que han vivido muchos años en recintos súper chiquitos, donde no han volado nunca, y algunos incluso hasta le cortan las plumas para que no vuelen. Entonces, si han intentado volar, debe haber sido la peor experiencia de su vida porque se caen al suelo. Entonces, bueno, los zoológicos, los centros de rescate de fauna, todos estos proyectos es algo que no dije porque hablo mucho de la fundación, ¿no? Soy como demasiado, no sé, egocéntrico. Pero son proyectos que se hacen en sociedad con todos los yaguaretés que nosotros tenemos, los guacamayos, vienen de jardines zoológicos o de centros de rescate de fauna que entienden el proyecto y que donan los animales, ¿sí? Mucha de la comida que le damos a los animales, alimento balanceado, nos la produce una empresa que vende alimento balanceado para animales de corral y que se entusiasmó con el proyecto y nos está donando el alimento. Todos esos corrales gigantescos se hicieron con donación de caños tubing y mallas de chin, ¿no? O las cámaras de videovigilancia, ahora estamos viendo, se instaló una empresa en Argentina, Dagua, y capaz que para los próximos corrales nos la donan ellos, ¿no? Porque la fundación no produce nada, da pérdida, ¿no? Pues produce naturaleza, pero no le saca provecho. Entonces, la asociación con otros actores es, más allá de los donantes particulares, es fundamental. Y los guacamayos, te decía, llegan algunos y lo primero que hay que hacerles es injertarle plumas, porque no tienen plumas para volar, ¿no? Entonces los veterinarios con mucha paciencia le hacen unos injertos de plumas, que es muy sencillo, pero muy ingenioso, no es nada doloroso, y los animales a partir de ahí pueden tener capacidad de vuelo, pero no saben volar, o sea, hacen saltitos o trepan. Entonces es un proceso que dura meses en los que a ellos se les enseña a volar, primero distancias más cortas, después más largas, llegan a volar hasta 2 kilómetros en unos túneles de vuelos que les construimos. Después les ponemos obstáculos, porque no solo tienen que desarrollar musculatura de vuelo, que la tienen atrofiada, sino que tienen que adquirir maniobrabilidad, tienen que ir para derecha, para izquierda, arriba, abajo. Los guacamayos son de los animales que reintroducimos y que tienen depredadores en estado adulto. Entonces, como vienen de casas o de zoológicos, están acostumbrados a bajar al piso a buscar alimento, porque ahí viven buscando semillas de girasol, y ahí es donde los depredan los zorros. Entonces, tenemos unos zorros embalsamados que corren por unos rieles, que cuando ellos bajan en unas jaulas que los metemos y les ofrecemos comida en el suelo, los espantan, entonces aprenden a tener miedo a bajar al suelo. Bueno, sí, es mucho trabajo, y en eso también, ¿no? Es la dedicación increíble de la gente que trabaja en esto, ¿no? Que son, como les contaba, en su mayoría argentinos, son chicos muy jóvenes, todos guardaparques, veterinarios, biólogos, muchos locales tenemos que son idóneos, ¿no? Que tienen conocimientos de vaqueanos, de la flora y de la fauna, y que funcionan tan bien o mejor que los profesionales en estos proyectos. Claro, acá tengo una pregunta relacionada con eso, si existe voluntariado para Sí, participar sí. Sí, en... existen voluntariados, casi todos los proyectos tienen voluntarios, recibimos los voluntarios, les damos casa y comida, y tienen que estar bastante tiempo, ¿no? En general no aceptamos voluntarios menos de 2 o 3 meses porque lleva mucho tiempo de aprendizaje todo esto, y tener un voluntario de 15 días que todavía no llegó a aprender todo y ya que se vaya aporta poco al proyecto, pero en general los chicos se terminan entusiasmando y se quedan meses enteros, y te digo que el 80% de la gente que trabaja en la fundación ha sido voluntaria antes, ¿no? Claro. Porque sí, y ahí es donde ves si a nosotros nos gustan cómo trabaja, si a ellos les gusta cómo trabaja la fundación. Y después es gente que vive en el campo, ¿no? O sea, viven en casas que a veces comparten, tratamos de que no compartan habitación para darles mejor calidad de vida, pero sí comparten los sitios comunes de las casas, viven bastante aislados, bueno, obviamente les gusta vivir en la naturaleza, pero bueno, hay que bancársela, ¿no? O sea, tiene también sacrificio el trabajo. Sí.
Acá justito tengo una pregunta de Débora que dice que tiene una prima que está terminando el colegio secundario y se debate entre estudiar biología, veterinaria o alguna disciplina de la naturaleza, si podría acercarse a la fundación para interactuar Sí, con alguien, sí, bueno, y acercarse sí, de algún modo sí. para charlar. Sí, nosotros tenemos una web que es rewildingargentina.org y tiene una pestaña que dice Sé parte, que ahí están las distintas formas de que uno se puede vincular con la fundación, desde hacer donaciones hasta ser voluntarios o bueno, otras cosas. Y ahí están todos los voluntariados que se ofrecen. Sí, son voluntariados muy solicitados, ¿no? O sea, a veces las listas de espera son largas, pero bueno, eh, nada, hay que escribir a esos correos que están ahí y te dicen si hay disponibilidad o no, incluso te dice en qué consiste el voluntariado, qué capacidades tenés que tener, hay algunas que se necesita saber andar a caballo, otros no, no sé, esas cuestiones. Tenía otra consulta, otra pregunta. Rafael pregunta, hablaste de corredores biológicos. ¿Esto implicaría negociación con actores privados? ¿Podés compartir algo al respecto? Sí, sí, nosotros trabajamos muchísimo con los privados, ¿no? No únicamente con corredores biológicos. De hecho, en Iberá, más allá de trabajar mucho, que son los que en general necesitan más ayuda, que son estos emprendedores chicos que viven en los pueblos o en los parajes cercanos o pequeños productores, interactuamos mucho con también propietarios de tierras que quieren hacer actividades de ecoturismo. Algunos deciden abandonar la actividad ganadera, otros no, hacen las dos cosas. Y esas tierras privadas, que son a veces estancias de gran superficie, rodean al parque y se terminan transformando en una zona buffer, ¿no? Donde aprovechan también esa especie de derrame de fauna que hay desde el Parque Iberá o el Parque Patagonia, el que sea, y empiezan a tener sus lodge, sus hosterías, bueno, es otro segmento que se incorpora a producción de naturaleza y donde es un campo privado que no va a ser nunca parque, probablemente no lo vaya a hacer nunca, pero que se suma al modelo de producción de naturaleza y muchas veces esos campos actúan como corredores, ¿no? De fauna, por ejemplo, entre el Parque Nacional Iberá y el Parque Nacional Murucuyá, que están separados, pero unidos por muchos campos que tienen buen estado de conservación. Muchos de ellos hacen ecoturismo de observación de fauna. Bueno, la última pregunta, y ya estamos en hora, un poquito pasados. Nos dice si han tenido o si tienen algún apoyo gubernamental de cualquiera sea el tipo en cuanto a la protección de los ecosistemas. Sí, el apoyo gubernamental, mira, no es monetario hacia la fundación. La fundación se mantiene con aportes de privados, ¿no? Tiene donaciones de filántropos, la mayoría son extranjeros, ¿no? La filantropía ambiental está en la cultura de los norteamericanos, de los estadounidenses, también algo en los europeos, no tanto capaz como en los norteamericanos, pero muy poco en Argentina. Pero sí, hay donantes argentinos y esa es la forma, más allá después de todas las alianzas, como les contaba hace un ratito, con zoológicos, bueno, no sé, empresas que aportan materiales, equipos, etc. El Estado no aporta dinero a la fundación, pero sí el apoyo gubernamental es fundamental. Nosotros siempre decimos, somos una fundación privada que trabajamos para lo público. Y la idea nuestra es generar parques públicos, trabajamos bueno, para que las intendencias les vayan mejor, a la provincia, etc. Entonces, la relación con los intendentes y con los gobernadores, y bueno, también con el gobierno nacional, es fundamental. Si no, no se puede crear un parque nacional, si no, no se pueden obtener los permisos para traer de vuelta a los yaguaretés. Y también otra cuestión es que la fundación, al principio, como les decía,
empieza cuando abre al público esos parques, hace inversiones de infraestructura en uso público. Ese dinero viene de los filántropos que consigue la fundación, pero cuando ya el motor empieza a arrancar, después es el Estado el que toma la posta. Y las inversiones más grandes que se han hecho últimamente en Iberá no son de la fundación, sino que es del Estado provincial canalizando fondos nacionales, ¿no? Eso es lo que ha permitido hacer, no sé, las peatonales en Pellegrini, el centro cultural, el centro de interpretación, que son todas cosas que vienen por este desarrollo basado en producción de naturaleza, pero ahí es donde el Estado, a través de la obra pública, se incorpora con fondos a este modelo, ¿no? Pero no dando proyectos a la fundación. Hemos tenido alguna vez la ejecución de algún fondo gubernamental, pero porque no hay otra organización a veces que tenga la capacidad de ejecutarlo. Si no, preferimos no ejecutar fondos gubernamentales. Ahí. La última pregunta. Preguntan si, Daniel, publican datos abiertos sobre biodiversidad en la red del Museo Argentino de Ciencias Naturales, CONICET o GBIF, que no sé qué es eso, esa última sigla no sé. G, larga y F, no sé qué es. Nosotros trabajamos, tenemos un director científico, que es una persona muy bien preparada, un ecólogo muy conocido de Argentina, que era investigador del CONICET y ahora trabaja para la Fundación, y él es el vínculo con estos institutos de investigación. Pero sí tratamos de vincularnos, por supuesto, todo lo posible. De hecho, probablemente el grupo más activo de investigación de Yaguareté en Argentina está en Puerto Iguazú, en Misiones. Es un grupo de investigadores de CONICET, del Instituto de Biología Subtropical del CONICET, y ellos fueron fundamentales para apoyar el proyecto de reintroducción de Yaguareté, ¿no? Como la pata científica y técnica, y de hecho tienen muchos becarios que vienen a nuestros campos a tomar datos, y nosotros en todo lo que podamos colaborar, dándoles alojamiento, comida, o que nuestro personal tome datos para ellos, lo hacemos. Siempre a nosotros como fundación no nos interesa la investigación más básica, que está muy bien que se haga, pero ahí es donde le dejamos el nicho a CONICET o a universidades, y sí nosotros tomamos datos o hacemos investigaciones que nos sirvan o que se puedan aplicar a los fines de conservación directamente, ¿no? Eso sí lo hacemos nosotros. Bueno, Sebastián, un placer haberte tenido. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron participando. Hay palabras de agradecimiento también de las personas que están escuchando. La verdad que es un tema, bueno, que a mí me fascina. El trabajo que hacen ustedes en la Fundación es maravilloso, y sobre todo yo recalco el concepto del largo plazo. Creo que en la Argentina y en América Latina es fundamental trabajar con el concepto de largo plazo, no todo el paso chiquito, sino una proyección, y creo que ese es el éxito, es uno de los pilares del éxito también de Rewilding Patagonia, el largo plazo, ¿no? El trabajar, el esfuerzo, y bueno, y en creer realmente con profundidad en lo que ustedes hacen. Y bueno, y de la mano de esto tienen un montón de otros proyectos que, bueno, oportunamente capaz que podemos organizar alguna otra charla, en la Cueva de las Manos, el Parque Nacional Marítimo, que también lo tienen en desarrollo, y bueno, el Parque Binacional también, que eventualmente quieren construir entre Argentina y Chile, que es un gran proyecto. Así que, bueno, ojalá tengamos la oportunidad de volver a tenerte acá con nosotros, y bueno, agradecerte, Sebastián, por este tiempo que nos dedicaste. Dale, yo muchísimas gracias por haberme invitado, encantado de participar y disponible yo u otras personas de la Fundación para cuando puedan, y siempre con eso, ¿no? O sea, reconocer la gravedad de los problemas ambientales que tenemos, pero no quedarnos nada más con ese costado o con ese lado deprimente, sino saber que hay un montón de cosas que podemos hacer,
para revertir esa situación, que este modelo de producción de naturaleza, que el rewilding, son parte de esas opciones. Y bueno, yo los invito a que nos sigan hoy en la pandemia un poco más aburrida a través de las redes sociales de la Fundación o la página web, y cuando se termine la pandemia, que nos visiten a nosotros o que visiten a todos esos emprendedores locales que súper orgullosos y contentos le van a mostrar lo linda que es la naturaleza y la fauna de cada una de las regiones de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias y bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Sebastián. Gracias, Adiós. hasta luego.